KW Continente presenta los análisis y comentarios del ingeniero José Isabel Blandón y Fernando Correa. Muy buenos días, Panamá. Hoy es jueves 7 de octubre. Pues usted está viendo Next, Canal 21, escuchando KW Continente. No puedo empezar pues sin antes felicitar a la Universidad de Panamá, hoy en su día, 7 de octubre. Un día en el que el presidente pues, cumple su promesa y presenta 2 nuevas magistradas para la Corte Suprema de Justicia y 3 magistrados suplentes. De los 5 nombramientos, solamente 1 es varón. A partir del 1 de enero, Panamá tendrá más mujeres que hombres en nuestro Tribunal Supremo. Así que vamos a ver cómo va a ser ese paso de los magistrados para su ratificación en la Asamblea. Recuerden que fue un proceso que tomó estos meses para evaluación, incluso psicológica. Un día también en el que, atención, Suntrack va a hacer movilizaciones en varios puntos de la ciudad. Una de ellas es Panamá Pacífico a las 7 de la mañana y otra pues en varios proyectos al mediodía. Así que maneje y trate de andar con precaución. Aquí en la ciudad capital de Panamá está lloviendo, así que es otra señal de que uno debe manejar con sumo cuidado. Hoy, una cita importante. El Estadio Cuscatlán, en aquel monstruo amarillo, Vietnam le llaman los fanáticos salvadoreños. Pues hoy nuestra selección pues, puede dar un gran paso hacia ese sueño de Qatar 2022. Recuerden, un juego que usted podrá ver en exclusiva aquí en Next Noticias, en Next Canal 21 y en sus canales afiliados. Y escucharlo también por KW Continente. Otra cosa importante, ¿qué pasó en Perú? El presidente Castillo ayer solicitó la renuncia de todo su gabinete. Una nueva crisis política en un presidente recién estrenado. Pues, ¿qué es la lección que nosotros tenemos de esto? Don José Blandón, seguro tiene la respuesta. Don José, buenos días. Buenos días, Fernando. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en KW Continente y Canal 21 Next TV. Jueves 7 de octubre. Está lloviendo. Tengo cuidado. Mucho cuidado. Subió la gasolina. ¿Va a subir hasta anoche? Sí, bueno, subió y ya, pues, ya cuento lo que... Sí. Mañana está... Dice, bueno, que es un centavito, bueno, son 3 centavitos, súmalo, vea, y para que usted vea, saque la cuenta. Ya está casi $4 el galón. Y se dará cuenta, o sea, además, el gas de cocina. Todo el gas de cocina realmente, y no olvidemos que el gas, usted dice, no, pero vale $4.25 en todos lados. Sí, $4.25 porque es un gas subsidiado. Ese precio del gas tiene por lo menos $10 de subsidio cada tanque. Usted tranquilo y en su casa, tómese su café, desayune con calma, hable con sus hijos, acaricie a su perro, a su mascota, hable con su pareja, discuta las cosas importantes. No se dé mucha prisa porque se va a encontrar un tremendo tranque. Mientras nosotros lo vamos a mantener informado para que usted tenga elementos en la formación de sus criterios y apreciaciones. Recuerde que una democracia, lo más valioso, digamos el tesoro de la democracia, es un ciudadano bien informado. Y fíjese la palabra que uso, ciudadano. Bien. La primera cosa es felicitar a la Universidad de Panamá. Sí. Su día, el día de todos nosotros. Oye, también al doctor Alfredo Figueroa Navarro, hoy pues, se le va a entregar el premio Universidad 2021, escogido como pues, el profesor de profesores. Mi saludo cordial y solidario a la Universidad de Panamá, de tanta gente ha formado. Bueno, todos sus exalumnos están en eso. Igual yo me enorgullezco de que mi alma mater, la Universidad de Salamanca, pues también 2 de los nuevos magistrados, una magistrada principal y un magistrado suplente, hayan pasado por sus aulas. Usted viene de una universidad de peso. Quod natura non dat, salamantica non presta. Ahí está. Por eso que sabe tanto. Bien, también quiero expresarles que hoy, jueves, Next TV en exclusiva estará transmitiendo el juego de Panamá y El Salvador. Todos los ojos de Panamá estarán en Next TV. Con un equipo enorme, grande, que conoce de fútbol, estará transmitiendo para ustedes, estará transmitiendo KW Continente el juego por radio, pero solo lo podrá ver en televisión. Por Next. Por Next. Y desearle suerte al equipo panameño y garra. Es un juego importantísimo para nosotros. Es un rival directo, eso es lo importante. Fuera de Estados Unidos y México, que tal vez sean los grandes favoritos y los que vamos a descartar de que vayan a llegar a Qatar, nosotros tenemos rivales directos. Costa Rica, con Canadá, Honduras y El Salvador. Esos son nuestros rivales directos. Si ellos les va bien, a nosotros nos va a ir mal. Recuerden eso. Bien.
pero a nosotros nos va a ir bien, quiere decir que a ellos les va a ir mal. Exacto. Saludos a esa selección, que hoy estaremos pendientes. Y mañana estaremos aquí replanteándole todo lo que pasó. Lo hemos hecho bien hasta ahora, ¿por qué no seguir haciéndolo bien? Bien, vamos al mundo internacional. Quiero tomar dos países y el caso de, siguiendo la historia de los papeles de Pandora, que sigue siendo noticia global, aunque usted no lo vea en los medios de nosotros, está siendo noticia impactante y va a tener repercusiones para nosotros, sin duda alguna. Lo que está pasando primero en Perú estaba cantado. El presidente Pedro Castillo, que ganó estas elecciones con un margen estrecho, igual que lo ganó PPK, el mismo margen. 41.000 votos. No es que, pero él era un hombre de centro derecha peleando con la derecha y el establishment de Lima, la élite de Lima, no lo vio a él como estaba viendo a Pedro Castillo. El error de Pedro Castillo al conformar su gabinete fue hacerlo a la izquierda de su planteamiento. Entonces eso no funcionó. Cuando él puso a Guido, Berguido, su jefe de gabinete. jefe de gabinete, él estaba yendo más allá. El carro estaba corriendo a 200 millas por hora y estaba dejando la carrocería por todos lados. Se quedó ahí con el timón. Pero ¿cómo alguien puede tener una crisis de gabinete con 2 meses? Bueno, la primera crisis la tuvo con la renuncia de su ministro de Relaciones Exteriores al mes. Bueno, ¿por qué? Porque él es un hombre joven en la política. Él no conoce de la estructura de poder. Él venía de la sierra y entonces se mete en el palacio. Estas son cosas diferentes. Una cosa es estar fuera de la presidencia y una cosa es estar sentada en la silla de la presidencia. Entonces se aisló. Pero este retroceso acelerado puede obligar a Perú a moverse hacia donde debe estar, al centro. Entonces, ¿qué sucedió? Le pidió él, no es que Guido renunció, no, él le pidió la renuncia a un hombre que representa la extrema izquierda de la gente que lo apoyó a él. La mayoría de la gente que votó por Pedro Castillo son ciudadanos comunes, que, lejos de esa lucha ideológica que usted ve retratada en los periódicos y en los medios de comunicación de Perú. Pero movió su propuesta hacia la izquierda, más allá de lo que resistía la carrocería social de su país, y él le solicitó la renuncia a él. Por constitución, cuando renuncia el jefe de gabinete, renuncia todo el gabinete. O sea, no es que renunció todo el gabinete, es que al que lo renunciaron. Es una movida de estabilidad de política del señor presidente de Perú actual, Pedro Castillo. Fue a este caballero y en reemplazo se nombró a Mirta Vázquez. Ella es miembro del Frente Amplio. Fíjese la diferencia. Ella es una mujer de centro izquierda, o sea, movió ese loco, perdón la palabra, a ese hombre vinculado al pasado del senderismo, de mala recordación, igual que el fujimorismo. Sí, la gente tuvo que escoger. Entonces, a quitarla, ella es expresidenta del Senado, es congresista. De manera que ella tiene experiencia en el manejo legislativo. Entonces puso un cuadro más al centro y un cuadro con experiencia política, mujer. Recuerde que Pedro Castillo, que todo el mundo dice que es un hombre de izquierda, es un hombre conservador. Sí, los maestros de por sí son gente muy conservadora. No, pero además machista. En su gabinete casi no había. Ahora hay 5 mujeres. Tuvo que ir a las mujeres para buscar el rescate del partido. Preste atención a estos fenómenos políticos interesantes. ¿Por qué él recurre a Mirta? Porque ella es una mujer de experiencia, una mujer sosegada, una mujer defensora de los derechos de las mujeres. Y además es ambientalista y no tiene un pasado ni con la guerrilla, ni con nadie, ni que le pueden decir que se robó nada. Entonces recurre a una mujer abogada también. Bueno, que ese fue,
Y el gran dilema, por ejemplo, cuando el Partido Socialista Obrero Español iba a convertirse, usted nada en visa de tener ya el poder en cualquier momento en España, el partido renuncia al marxismo, forzado por una renuncia de Felipe González como líder del PSOE. Eso hace que el partido vuelque de la izquierda, de haber quemado iglesias, de haber todo eso en la guerra civil, a que la gente lo viera como un partido de centro. Este parto de Montes no lo tuvo este partido del señor Castillo. Claro, porque él es un hombre que se montó en un partido ya hecho. Sí, él no es ni siquiera miembro del partido. Entonces, pero el cambio más importante, o el no cambio, que yo estaba siguiendo la crisis, porque primero Perú es un país que tiene buenas relaciones con nosotros, comerciales, de todas clases, históricas. Sí, estaba viendo si él movía al ministro de Economía, Pedro Franklin, y lo dejó. Este es un economista que es liberal, de centro izquierda, es un moderado, no es un hombre que genera, y tranquilizó los mercados con dejarlo ahí. Y el otro hombre que estaba mirando era si él sustituía al ministro de Trabajo. Un hombre que, el ministro de Trabajo se llama Hermes Moravi. Este era un militante que fungió dentro de la estructura de la guerrilla de Sendero Luminoso. Mire qué clase de caballero era este. Y fue reemplazado por Betty Chávez, una mujer abogada en trabajo. Sí, un abogado laboralista. ¿Por qué? Porque este ministro de Trabajo tenía una moción de censura en el Senado. Y al quitarlo, quitó una espoleta. Desactivó una bomba. Y el otro que me estaba fijando era en el ministro de Defensa, en donde él puso a Walter Ayala. Si usted ve, el presidente hizo un cambio de timón y por la inercia salió todo el grupo de la extrema izquierda. Una parte importante del cerebro que decían que él dependía de ellos. Bueno, aquí está el primer mensaje. ¿Por qué estaba haciendo este ministro de ministros? Porque esto es lo que es casi el trabajo de un primer ministro. Claro. Él estaba nacionalizando el gas, hablando cosas que no estaban discutiéndose, peleando antes de tiempo. Y claro que Perú necesita un planteamiento. Y empujó la reforma constitucional antes que el presidente tomara algunas medidas. De manera que Pedro Castillo toma más control y ya veremos. Pero esta es una crisis en desarrollo, en un país altamente inestabilizado por haber perdido el centro. Quedaron en los extremos. Quedarse en los extremos. Esa es una cosa importante. Le estamos dando seguimiento para que usted esté informado. ¿Por qué Perú nos interesa? Por la cercanía, la historia, la importancia geopolítica para nosotros de Perú. ¿Y por qué él marca un camino en estos nuevos tiempos en donde el verso de Machado cobra vigencia? Caminante no hay camino. Se hace camino al andar. Se hace camino al andar. ¿Por qué no es camino? Que no es de Atahualpa a Yupanqui, como dijo una vez el señor Carlos Menem. Y todo aquí al que le apueste, cuando yo oigo gente decir, no, que nosotros en el 23, no sé qué va a pasar ni cómo termina el 21. Sí. Por eso que la velocidad de estos acontecimientos, debemos mirarlo con cuidado. Fíjense cómo tuvo que el señor Pedro Castillo recurrir al sector femenino, y todavía le falta incorporar a una de las más importantes dirigentes del Perú. ¿Qué hace? Esta movida desconcertó a la derecha mediática, la que controla los medios en Perú. No es ni siquiera la izquierda. La izquierda no tiene ni periódico, ni redes importantes. Toda la comunicación en Perú está controlada por medios de derecha. Habrá que otro que se exprese. Entonces, es difícil para Castillo, sin experiencia, aislado, y lo que va a pasar es que él va a volver a su pueblo. Fíjate lo que le estoy diciendo. ¿Y eso qué tiene que ver con nosotros? Mucho. Porque la gestación de esas crisis es la que está pasando aquí. Cuando destruimos la estructura, ¿se acuerdan? El señor Garzón y su combo, y aquí tuvo un eco. Ugaz, perdón. ¿Por qué dije Garzón? Bueno, ese es otro. También eso es otro, eso es español. Aparte. Este Ugaz, con la teoría de que caiga el que caigo, y el que cayó fue Perú. Es más, no es porque él tenía la razón, sino porque se inventaron procesos. Y el lawfare en Perú produce todas estas cosas.
Bien, esto es lo que está pasando en Perú. Un país rico, pero con una pobreza increíble. Fíjese lo que está pasando en Alemania. En Alemania, la socialdemocracia, los verdes y los liberales conservadores, ¿les suena como extraño a ustedes hablar de liberales conservadores? Bueno, estos no son liberales liberales al estilo que usted considera que puede ser un liberal. Estos son liberales conservadores. Bueno, es que recuerden el término europeo. En Estados Unidos, cuando tú hablas de liberal, hablas de personas de centro-izquierda. En Europa, cuando se habla de liberales, se habla del término político del siglo XIX, de gente promercado, de gente pues, que cree que el Estado debe reducir su tamaño. Sí, por eso es que uno tiene que tener por eso en dónde lo dices. Claro, por eso tiene dos significados distintos. Por eso se lo califique liberales conservadores. Póngale ahí el ganchito. No, no es que son liberales, no, estos son liberales conservadores unidos al Partido Verde y al Partido Socialdemócrata, que fueron los tres partidos, los socialdemócratas, los verdes y los liberales conservadores, estos, que realmente ganaron en estas elecciones, que aumentaron su nivel de apoyo popular, y la elección la ganó el Partido Socialdemócrata. Entonces, esto se conoce allá en Alemania como la coalición semáforo. Verde, amarillo y rojo. Ahí está. Verde por los verdes, rojo por los socialdemócratas y amarillo por los verdes. Que son bueno, es que es el color del partido. Entonces se conoce allá como la asociación, la coalición semáforo. No es que ya está arreglado, no, ya comenzaron las conversaciones con miras a formar un gobierno. Los verdes, que recuerden que es la tercera fuerza, después de haber estado en primer lugar hacía 2 meses antes de las elecciones, sí, para que usted vea la velocidad con que los cambios producen. Y la democracia cristiana, el Partido Social Cristiano, después de el espaldarazo que le dio la señora Merkel a Olaf Scholz, ahora el señor Latsch, que es el dirigente ahora, ha perdido mayor capacidad. Entonces, ellos han dejado que esta coalición intente formar gobierno. Ellos tienen la impresión de que para finales de diciembre estarán formando gobierno, llevándolo al Bundestag para que lo apruebe, que llegó a la cifra de 735, uno de los más altos de la historia de Alemania. Pero mientras pasa eso, quien gobierna es la señora Merkel. Es una primer ministra, canciller en funciones. En funciones, exacto. Y incluyendo a... Ojo que Alemania es un país que también tiene un presidente, que muy poco se habla de él. Es alguien que se escoge por 10 años y exactamente es para darle ese tipo de estabilidad al gobierno. Es decir, el presidente pues está más allá del primer ministro, que en Alemania se llama canciller, y que va a hacer su trabajo, sobre todo en estos meses de incertidumbre, que son 3. ¿Y cuál es nuestra intención de presentar estos dos polos? El Perú, de lo que ellos llaman el tercer mundo, porque fíjese que estos aristócratas de estos países son tan mezquinos que ellos ni siquiera hablan de un segundo mundo. No, es que eso tiene un significado, pero nacido en Bandung, pero nos vimos del primero al tercer mundo. Y fueron sociólogos franceses los que pusieron ese nombre del tercer mundo diciendo, y fueron Nehru y compañía quienes aceptan ese término, que no era ni la vía del capitalismo del primer mundo, ni el segundo mundo, que era el socialismo en ejercicio, los que estaban bajo la égida soviética, y por eso aparece este nombre del tercer mundo. Pero ¿por qué eso lo Bueno, es que el segundo mundo desapareció cuando se fue a la Unión Soviética. Pero fíjese, ¿por qué se lo planteo? Porque la crisis de la democracia, así como golpea a Perú, golpea también a Alemania. Sí. O sea, la crisis de la democracia en general es, digamos, el ajuste que el sistema económico, que tiene una capacidad, el sistema capitalista de producción tiene una capacidad de reajustarse en crisis periódicas y de reinventarse. Y en ese reinventarse produce un cambio en las estructuras políticas. Y lo que usted está viendo en Inglaterra, en Alemania, lo que está viendo en Perú, lo que está viendo en Colombia, en Panamá, y lo que está viendo en los Estados Unidos, es ese reinvento el ajuste estratégico que tiene que ser el sistema capitalista para adaptarse
a ese esquema que ha generado una especie de super ricos y de super pobres mayoritarias. Y le voy a poner un ejemplo de lo que está pasando en Brasil. Brasil es una economía en recesión, casi prácticamente, y en inflación. La cantidad de pobres que volvieron a ser pobres. El gobierno de Lula había sacado, más de 40 millones, han vuelto a ser pobres y pobres extremos Brasil, con la cantidad de riqueza, tecnología y ese país, que es un país llamado a ser una de las potencias del mundo. Bueno, es ya una de las... Pero la dirección política de Bolsonaro puso en jaque a la democracia. Y la última encuesta de ayer de Brasil pone a Bolsonaro a 22 puntos por debajo de Lula da Silva. Todavía Lula da Silva con 46% y Bolsonaro con 24%, pero necesita 51%. Pero si hubiese segunda vuelta, Lula ganaría por 30 puntos. Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque la democracia en Brasil, el señor Bolsonaro gobierna con los militares. Hay miles de militares en la estructura. Y él pasó, se recuerda, frente a allá en Brasilia, la capital, los tanques. Hay que estar loco para hacer una cosa como esa. Para imponérselo mientras se estaba ahí hablando de su investigado, y después tuvo que revertir todo esto, pidiendo perdón, que no estaría con la ley, atacó la corte. Bien, esas crisis de la democracia no es porque existe un loco, no, es porque la democracia en general pasa por ese ajuste y se va a redactar. Estos locos saben que ellos dan un paso y si ven que no pasa nada dan el siguiente paso. Lo hizo Hitler, lo hizo Mussolini, lo ha hecho Bolsonaro, lo hizo Trump con esa invasión es decir, si con la democracia no tiene esos contrapesos exactamente para hacerles retroceder a estos locos, ellos van a seguir avanzando haciendo su locura. Ahora veamos a otro país de una democracia que se daba por sentada. Siempre nosotros decíamos, no, los Estados Unidos es lo más democrático, y aquí hay gente que dice que esas son... Bueno, los Estados Unidos pasa también por una crisis de la democracia que fue brutalmente atacada bajo la administración del presidente Donald Trump, y el que tenga duda, mire nada más el libro último de la secretaria de Comunicaciones de Donald Trump. Acaba de salir una biografía de su esposa, es decir, la jefa de gabinete de su esposa también acaba de publicar Y ella cuenta el terror que le producía a ella el trabajar con este caballero. Entonces, en los Estados Unidos se ha generado un movimiento de ultraderecha con intenciones de retrotraer el país a luchas superadas, que se creían superadas. Y ha hecho, por ejemplo, que gobernadores como el de Florida, o el de Texas, o el de Texas, hayan tomado decisiones absurdas. Entonces, la democracia en los Estados Unidos está bajo un asedio. Fíjese, nada más en Texas pasaron una ley antiaborto, no voy a entrar al contenido de si ustedes o no es pro aborto, pero una ley antiaborto con graves restricciones y capacidad de hacer cosas prohibidas por la ley. Por ejemplo, cerrar, si usted es civil, puede ponerse y denunciar, y era una especie de patente de corso para hacer lo que usted quiera con esas clínicas que se dedicaban a esto legalmente. Bueno, un juez amparó. Sí, un juez federal aceptó y revocó esa medida, pero seguro que el gobernador va ahí a la Corte Suprema Quinto Circuito, ¿no? Al Quinto Circuito, que es donde va, que es una corte conservadora y va a restablecer la ley, y esto va para la corte de nuevo. Pero este problema en los Estados Unidos se ve más reflejado en esta lucha que hay sobre el techo que debe aumentarse del déficit fiscal de los Estados Unidos. Entre los republicanos se pararon en seco. ¿Y qué tuvo que hacer el presidente Biden? En forma continua, usted lo ha visto en la televisión, atacando de frente a los republicanos, sin ambajes, y llamándolos irresponsables. Hace rato que yo no veía este debate tan brutal en los Estados Unidos. Debate, porque lo de Trump era amenazas y decretos. Tanto así que hizo que el líder republicano en el Senado tuviera que hacer una propuesta ayer en la tarde pidiendo que el techo
se diera la autorización del incremento del techo hasta diciembre, de manera que no entrara el gobierno en default, ¿cómo es la palabra? Impago. En impago se llama. Sí, en impago. Y entonces, están estudiando esto. El primer rebote lo tuvo que poner los republicanos porque además se disentieron que le estaba afectando las elecciones que vienen. Acuérdense que en los Estados Unidos hay elecciones cada 2 años. Ese es uno de los grandes. Pero es que también, José, que hay algo que nosotros no debemos perder de vista. Porque hemos hablado de la crisis dentro del Partido Republicano, pero también hay una crisis dentro del Partido Demócrata. Sí. Un partido que la verdad es que está a punto de implosionarse. Es decir, pero en el sentido inverso. Uno está a punto de explosionar y el otro está a punto de implosionarse, de caerse hacia adentro por ideas y ocurrencias cada vez más disparatadas, donde 2 demócratas pueden estar diametralmente opuestos. No caben en un partido como este. Es que este es cuando tú pierdes el centro. Sí. ¿Qué está pasando en los republicanos? La derecha ultra se está tomando el partido. ¿Y qué ha pasado en los demócratas? La izquierda liberal radical está acorralando al presidente Biden. Y entonces, al final, ¿qué hacen? Hacen infuncionar el sistema. Sí. Más ahora, los medios de comunicación masivos y ahora, y ahí es donde entra todo el papel de Facebook y Instagram, promoviendo el odio, el rencor, la mentira, hacen que se destruya el sistema. Esto no había pasado, esto no existía antes. Antes las ideas sustituían. Usted ve la plataforma programática del Partido Republicano, dista mucho de esta locura que usted vea en la práctica. Claro. Usted ve la plataforma demócrata, dista mucho de este grupo de radicales que están empujando al país más allá de lo que aguanta. Tanto así que en el Partido Republicano hoy, Ted Kennedy, por ejemplo, o Dwight Eisenhower, es más, el mismo Lincoln no cabría ahí, pero también en el Partido Demócrata, pues no cabría alguien como Ted Kennedy, por ejemplo, que es un demócrata, pues... Ni Roosevelt. Es decir, no cabrían en unos partidos que se han convertido en una fábrica de ocurrencias. Fíjese, ahora mire cómo está el sistema, y ahora le voy a hablar de otras menudencias. Fíjese cómo está Nicaragua. Mire cómo está Guatemala. Guatemala, pero no iba a hablar de Venezuela, con Maduro, ¿no? Hablando cada día más de una Venezuela que no existe. Una Venezuela que hoy la verdad es que Venezuela está quebrada. Mire cómo está Colombia. Es una élite que se ha plantado en que los pobres no tienen derechos porque son comunistas. Ya. Ese simplismo le impide mirar la dinámica. Y hay algo que a mí me gustaría saber tu opinión, porque alguien defensor del señor Ortega me dijo, ¿por qué el mundo le reclama a Ortega lo que ha hecho Putin con sus contrincantes? Es decir, a la larga, Ortega está siguiendo el libro de Vladimir Putin de encerrar y de reprimir a todo aquel que él vea como su contendor. ¿Y Maduro? Y Maduro, güey. Bueno, pero es que... por lo menos Maduro está sentado en un diálogo ahora mismo. Nosotros les hablamos de Rusia porque Putin... En Rusia no hay democracia. Sí, nunca la ha habido. Pero además hay una economía que no funciona. Lo que funciona es una estructura de elementos. ¿Qué es lo que quiere impedir Xi Jinping? Sí. Que la oligarquía financiera que hace Luis en China no asuma la conducción del Estado. Y eso ha traído una serie de problemas en el mundo. Y voy a terminar con esto. En medio de todo esto, hay una cosa que no le hemos dado atención en Panamá. Y esas son las cosas que tenemos que ir. Voy a terminar aquí. En el estrecho de Taiwán, uno de los estrechos más importantes del mundo, comercial, se está generando un nivel de tensión por la constante intervención de la estructura militar de la República Popular China sobre Taiwán. ¿Y qué es lo que le está haciendo la República Popular China? Diciendo a los taiwaneses, hace 40, 30 años, ustedes tenían una flota aérea mucho más técnica que nosotros. Le está pasando por Taiwán aviones supersónicos, aviones de última generación, diciéndole, aquella diferencia se acabó. Esta advertencia se la quiero decir porque cuando lo de Hong Kong, nosotros les advertimos a ustedes que el movimiento de Hong Kong estaba llevando eso más allá del límite. Las reformas se tienen que hacer paso a paso. Ellos rompieron el límite. Usted se fija qué está pasando en Hong Kong. Está pasando lo mismo, pero ya no nos enteramos, no hay movimiento. Se activaron totalmente. Peligro que puede pasar en Taiwán con lo que está ocurriendo. Entonces Taiwán es un tema
que va a entrar en el tapete. ¿Y qué hizo Biden en medio de todo lo que está pasando? Una cosa interesante, entra en negociaciones ahora con la República Popular China. Y lo que quiero contarle con todo esto es que el mundo no lo podemos simplificar entre derecha, izquierda, medio, no. Los errores están en todos lados. Todos lados. Porque no hemos movido del centro político, que es el que mueve las naciones. A la vuelta, le quiero hablar de COVID. Le quiero preste la atención a lo que le está pasando a Piñera con los papeles de Pentágono, lo que está pasando los papeles de Pandora. Los papeles de ahora, cómo está influyendo en la política en Honduras. Los problemas del presidente Checo, que tiene elecciones este domingo. Este domingo. El impacto que está teniendo en el mundo político en general y financiero, los papeles de Pandora y de los bufetes abogados grandes. Le hablé de los Estados Unidos. Así que preste la atención. Así es. Esto sigue. A la vuelta vamos a hablar de COVID, vamos a hablar de la designación de los magistrados en la Corte Suprema de Justicia. Por primera vez en la historia de la República de Panamá, podría porque el gabinete lo aprobó, pero esto tiene que ir a ratificación de la Asamblea Nacional. Creo que no habrá mayor problema para esa ratificación. Sería la primera vez en la historia de la República de Panamá que haya mayoría de mujeres en la Corte Suprema de Justicia. Primera vez. Y creo que en muy pocos países del mundo existe una cosa como esta que en Panamá se está dando, y además los otros temas que están en el tapete de Panamá.